Bienvenidos a nuestra lección divina de este día, la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Qué bueno, con toda la fuerza del corazón, salir al encuentro de Dios que nos sigue hablando. Pero hay un encuentro que es a través de la escucha, luego de que se proclama esta palabra. Hoy la Iglesia nos invita para que se proclame el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos del 15 al 20. Primer momento, lectura del texto. Del Evangelio según San Mateo. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconocerán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos dé la paz del corazón, la capacidad de escuchar esta palabra y el entendimiento para comprender este mensaje y que nos pueda iluminar la vida este día, que es nuestro hoy, es el presente que tenemos, pero nuestra vida en el sentido más profundo. Por eso la mirada es el Espíritu, con minúscula sale y ve este mensaje, con la voz se proclama, pero con el corazón se profundiza en la realidad más grande, más bonita de la palabra de Jesús, que es un eterno presente hoy para nosotros. Por eso, otra segunda lectura, tercera lectura proclamada. No es una lectura cualquiera, es una proclamación donde se le da importancia a la lectura. No es como leer una revista, no, es proclamar la palabra. Y con el tono, con los signos de puntuación, con el sentido, para que comprendamos bien a fondo lo que nos dice hoy el mensaje. ¿Qué nos llama la atención? ¿De qué está hablando Jesús? ¿Qué advierte? Hay que cuidarse de quiénes, que parecen a qué. ¿Y cuál es la otra comparación con la naturaleza que nos propone hoy? Muy sencilla, que es de la vida cotidiana, para que miremos y tengamos discernimiento y miremos de dónde salen las obras también. Que hoy podamos verdaderamente comprender este texto, que lo hemos escuchado como toda la palabra proclamada muchas veces, pero que hoy tenga un sentido nuevo para ustedes y para mí. Segundo momento, meditación. Seguimos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, en este sermón de la montaña, ya como en unas puntualizaciones que Jesús quiere hacer, en unos datos concretos, hoy sobre una advertencia. Empieza diciendo, cuídense de los falsos profetas, y los comparan, porque son como aquellos que vienen disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Lógicamente ahí estaba hablando de un contexto, de unos personajes de su época, pero esto es para todas las generaciones humanas, porque son actitudes que se pueden presentar dentro del corazón de los hombres, que terminan siendo hipocresía, ganas de aparecer, mostrarse buenos, pero el corazón con aquello de esta imagen del lobos rapaces. Entonces, falsos profetas. Y aquí hay que recordar algo, vamos haciendo conexiones con las realidades que hemos recibido en el bautismo. Somos profetas, sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas hablamos también. Y tenemos un mensaje y una palabra para dar. Como los profetas del Antiguo Testamento que iban de parte de Dios y daban un mensaje para su contexto histórico, para un anuncio que se hacía. Ustedes y yo, pues sí, ustedes dirán los sacerdotes y los religiosos y los consagrados, pues son los que han proclamado la palabra, ¿no? Todos los laicos también. Y todos tenemos esa capacidad de hablar y con el discernimiento del Espíritu y toda la capacidad de dar una palabra en torno a las realidades cotidianas. Hoy miremos primero el corazón como siempre. Nosotros miremos que estemos ejerciendo bien este profetismo para que nuestra vida no se convierta en doble moral, y también podremos mirar realidades de la iglesia y en nuestros contextos sin caer en el juicio, pero sí con
una capacidad que da Jesús y que está pidiendo hoy. Hay que guardarse y hay que tener cuidado. Y Dios va dando, el Espíritu Santo nos va dando el discernimiento de espíritus. Jesús, en el contexto de él, está delante de un montón de personajes muy importantes, muy doctos, muy bien formados, que aparecían como muy buenos y se consideraban separados, pero no hacían lo que decían y tenían el corazón endurecido. Y por eso de muchas formas Jesús llamó a que se tuviera cuidado con esos malos ejemplos y se aprendiera por contraste. Esa es una expresión también para mirar hoy. Pues sigue pasando en nuestra iglesia, sigue pasando para aquellos que tienen que dar un ejemplo, inclusive en la vida cotidiana, en las familias, como padres, pues ¿qué es lo que verdaderamente da ejemplo? En este contexto de Jesús, nos hace una invitación a tener cuidado, porque en el fondo lo que da conocimiento de una persona son los frutos. Y esos frutos en Mateo son tomados como las obras. En Lucas también nos dice que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Entonces también todo va unido al corazón, es decir, la íntima intención del alma, el centro más profundo del ser, desde donde nace todo. Nos lo ha dicho Jesús también en el Evangelio, porque del corazón viene todo, lo bueno y lo malo. Pero hay unos que quieren pasarse por buenos, falsos profetas, pero son malos. Entonces, ¿cómo se descubre eso? Con las obras. Por sus frutos los conoceréis. Hoy Jesús nos está dando una capacidad de discernir. No es para hacer juicios ni para ir a acabar, que hay que matar a los falsos profetas. No, hay que caminar con una sabiduría de Dios. Le dejamos los juicios a Dios, pero por lo menos para nosotros, ¿quién verdaderamente da ejemplo? Y lo primer movimiento es si ustedes y yo estamos dando ejemplo, y cuáles son los frutos que están mostrando verdaderamente el ser más profundo, lo que hay en el corazón, para que no se den estas hipocresías, esta doble moral que nos puede llegar a mí y gravemente pues a los sacerdotes, pero también a los laicos que son consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. ¿Qué está saliendo del corazón? ¿Qué es lo que hay en el interior? ¿Qué tipo de árboles somos? Y entonces Jesús continúa las imágenes. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Los espinos son unas ramas ahí con chuzos y no dan frutos, o podrán producir algo, hasta flores. Inclusive hay unas matas muy bonitas que producen flores bonitas, pero frutos inclusive no comestibles, pero tienen punzones, espinas. Y algunos son hasta decorados con unas formas muy llamativas, pero si uno se acerca lo chuzan y son ásperos y hacen daño. Eso pasa con algunos que pueden mostrarse muy buenos e imponerse por su presencia, pero quien se acerca a ellos se puede chuzar. Quien se acerca a ellos puede pasarle lo de la trampa de una oveja que se acerca pensando que es otra oveja y es un lobo que lo tritura y que le hace daño. Esto es un discernimiento del corazón. Primero, como todo lo de Jesús, empezando por nosotros mismos. De un árbol bueno no se pueden sacar frutos malos, y de un árbol malo no se pueden sacar frutos buenos. Son las comparaciones que son de la experiencia, lo experimental, lo constatable de la vida. Jesús nos permite hoy en su pedagogía todos estos recursos para hacer un discernimiento, el primero a nosotros y después de las situaciones de nuestros contextos. Esto es válido para la vida eclesial, esto es válido para la vida familiar, esto es válido para los negocios, para todo. Porque el árbol bueno da frutos buenos. Eso es directamente proporcional, eso no se cambia, eso es algo natural. ¿Qué tipo de árbol somos? ¿Qué savia está recorriendo nuestra vida? Una savia que ya está viciada por intenciones no claras, de intereses humanos, de egoísmos, de frialdad del corazón. ¿O es una savia de evangelio, es decir, de la buena noticia de Jesús? Bondad del corazón, servicio, amor, comprensión. Hoy hay una clave y son los frutos del Espíritu Santo. San Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, por allí empieza a hablar de los frutos del Espíritu Santo. Aparte de los dones, quien vive en Dios, pues ¿qué puede salir de quien vive en Dios? Amor,
alegría, paz, comprensión, servicialidad, bondad, lealtad, amabilidad y dominio de sí. Ahí hay unos parámetros, 9 frutos del Espíritu Santo. Nosotros vivimos en algunos de ellos, ojalá en todos, o tenemos algunos. Eso ya nos va dando una muestra de qué está saliendo del corazón. Pues si tenemos al Espíritu con mayúscula, como huésped del alma, nuestra alma, el Espíritu con minúscula ahí en el centro, tendrá que dar presencia de Dios, amor, bondad, amabilidad, dominio de sí. Eso nos va dando una pauta, nos va marcando como un análisis cotidiano que ustedes y yo podemos hacer primero de nuestra vida y después de otras realidades para tener cuidado con los falsos profetas que han existido, existen y existirán hasta que Jesús vuelva por segunda vez. Y hoy en muchos contextos se dan muchos que se presentan como muy doctos, muy llenos de Dios, pero puede pasar esto, como lobos con piel de cordero. Que no seamos nosotros lobos con piel de cordero, ese es el primer movimiento. El hombre tiene ojos y con ellos ve y mira la realidad. Tiene manos y con ellos actúa. Y tiene lengua, le permite para hablar y comunicarse. Pero hay algo que habla más que los ojos, que la lengua y que las manos, las propias acciones del hombre. Lo que sale del corazón, las acciones. Ese es el parámetro para mirar si hay verdad o hay falsedad. ¿Qué es lo que hay en el fondo del corazón? Si hay mentira o verdad, si hay esterilidad o hay producción y fecundidad de obras del corazón. O si hay maldad o hay bondad. Esas las obras. Porque los ojos, sí, alguien se puede mostrar como con una mirada por allá elevada, muy bonita. Pero con esos ojos después codicia los bienes ajenos, cae en lujuria, calcula detalles, cosas para hacer el mal o los puede utilizar para hacer el bien. Las manos sirven para alguien que puede ponerse así como en sentido de oración, pero con esas mismas manos puede hacerle daño a alguien. La lengua sirve para alabar y glorificar a Dios muy bonito, pero con esa lengua también va y se mata la fama y la vida de otros y se hacen oraciones hipócritas. Eso es lo que Jesús está mostrando. Hay algo que habla más que todo esto que parece muy exterior, las obras constatables diarias de la vida, esas. Y entonces esas las que nos dicen si tenemos frutos buenos. Por los frutos los conocerán. Por los frutos los conocerán. Aquí no se pueden recoger uvas de los espinos, o no se pueden tampoco recoger higos de los abrojos. ¿Qué tipo de frutos damos en el corazón? Y con Lucas, en esta misma expresión, la boca habla de lo que abunda en el corazón. ¿De qué hablamos? ¿Cómo son nuestros pensamientos? Solo Dios conoce nuestro interior. Delante de Él estamos desnudos, digámoslo así, de frente a Él, sin ninguna realidad. A las otras personas podríamos mostrarles otra fachada, otra apariencia, pero la savia interior corrompida. O más bien, nada de presencia de Dios, tanto egoísmo y frialdad, que si se va mirando la vida cotidiana, se suma odios, rencores, envidias y un montón de cosas. Pero miremoslo en positivo. Hoy miremos todo este sermón de la montaña desde la propuesta de sean benditos, dichosos los que son pobres de espíritu, los que confían totalmente en Dios, los mansos, los misericordiosos. Esos van produciendo frutos buenos. Todo este camino de este capítulo 5, 6 y 7 nos tendrían que dar una pauta, y todo el Evangelio, de qué es ser un árbol bueno. Si tenemos la savia del Evangelio de Jesús, o se nos ha dañado la savia interior, o ya no tenemos savia porque estamos como secos, y ni siquiera frutos producimos porque estamos áridos. Y aquí hay algo muy fuerte, y es como el árbol que no da fruto, pues es arrojado al fuego y cortado. De hecho, San Juan Bautista, cuando se arrimaban los fariseos en algún momento a bautizarse, pero sin tener dolor de corazón o ganas de conversión, les decía: raza de víboras, conviértanse, ya está el hacha ahí, como a la base, para cortar todo árbol que no dé fruto. Podremos mirar en Mateo capítulo 3, versículo 7.
Ya Juan Bautista está hablando de eso, de cortar los árboles que no dan fruto. Que ustedes y yo podamos ser de esos árboles que Dios puede podar, porque en algunos momentos nos ha faltado dar fruto, pero Dios sabe que tenemos un corazón que puede dar muchos frutos con la gracia de Él, con la fuerza de Él, no en apariencias, de ojos, de manos y de lengua y de acciones que parecen muy bonitas, sino en obras constatables. Por los frutos los conocerán. Que hoy podamos mirar todo esto. No todo lo que brilla es oro. Dios conoce lo que hay en el fondo del corazón. Guardémonos de ser nosotros falsos profetas. ¿Y eso cuándo seríamos falsos profetas? Cuando empezamos a dar una doctrina que no es de Dios, sino la propia nuestra, cargada de orgullos, de frivolidades, de situaciones muy fatuas, sin peso, de egoísmos, de iras, de 7 pecados capitales sumados a un montón de situaciones que nos hacen daño a nosotros y a los demás. Cuidémonos de ser como aquello que nos refleja hoy, falsos profetas. Y que Dios nos dé el discernimiento sin juzgar a otros, pero que podamos conocer dónde está la verdad y la mentira, dónde hay apariencia y dónde hay verdaderas obras que se muestran constatables en el día a día, y cómo ayudamos a orar inclusive por aquellos que están en esta situación, y cómo nosotros sí damos ejemplo, que nuestra vida no se vaya a convertir en eso, y más nosotros sacerdotes, que podamos verdaderamente vivir delante de Dios, con obras claras, lo que viene del corazón: amor, bondad, paz, amabilidad, comprensión, dominio de sí. Estos 9 frutos del Espíritu Santo les sirvan a ustedes y a mí hoy también como meditación, que podamos hacer toda esta revisión de vida a la luz de la palabra. Hagamos oración. Bendito seas, Señor, por este día. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque nos acompañas con tu gracia y nos respaldas en el día a día. Te pedimos en este día y te alabamos, Padre, porque Jesús nos enseñó a conocer a fondo nuestro corazón por sus frutos. Pues lo que llevamos dentro, eso transparentamos: maldad o bondad, mentira o verdad, egoísmo o amor. No permitas que el vacío interior del corazón convierta nuestra vida en un erial baldío. Que la savia de tu Espíritu dé fruto en nosotros mediante la práctica de las bienaventuranzas y la escucha de tu palabra en oración y en silencio. Porque es en tu amor, Señor, y en tu gracia donde nuestra casa tiene cimiento y consistencia. Permítenos hoy, Señor, Santo Espíritu, llenarnos de tus dones para producir los frutos del amor, de la paz, de la comprensión, de la bondad, de la amabilidad, del dominio de sí, de toda esta transparencia, de esta lealtad. Ayúdanos a mirar qué tipo de frutos estamos produciendo, qué tipo de savia recorre nuestro espíritu y nuestro interior. Ayúdanos a prevenirnos también de las realidades que puedan ser falsas doctrinas, de tantas que abundan hoy. Permítenos que nuestras familias tengan la capacidad, el discernimiento de caminar en la verdadera doctrina, con un piso sólido, que podamos verdaderamente reconocer los frutos tuyos en una iglesia llena de tus gracias, de tus talentos, de tus carismas puestos al servicio de los demás. Amén. Cuarto momento, la acción. Siempre hay que hacer revisión de vida. ¿Qué savia nos recorre el Espíritu? La savia del Evangelio llena de las bienaventuranzas y de todas estas enseñanzas y de los frutos del Espíritu. O miremos verdaderamente claramente, sin mentirnos, qué frutos producimos: ira, rabias, maldades, murmuraciones, pleitos, peleas, lujuria, avidez, avaricia, egoísmo, etc. Eso ya es algo muy personal. Como pedimos también por aquellas situaciones de doctrinas insanas, de cosas que aparecen en la iglesia, para que haya conversión en el corazón de aquellos que se han metido como lobos con piel de cordero. En toda la realidad de la iglesia la hay en esta parte humana, pero como le pedimos a Dios que venga a purificar la iglesia y a renovarnos primero por nosotros, empezando pues en nuestras debilidades. Y también como le pedimos a Dios que podamos purificar el corazón, los limpios de corazón verán a Dios. ¿Cuál es la íntima intención del alma en todo lo que hago? ¿Y qué obras produce la intencionalidad? Obras de amor, de servicio, siempre ahí esperando algo para que tiene como un doble sentido,
Mirémonos, hagamos una radiografía espiritual de nuestro ser hoy a través de esta palabra. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor les dé toda la fuerza, la paz y la tranquilidad del corazón en este día. Amén.